Hola. Bueno, vamos a comenzar las clases de tercero A. A ver si os he conseguido localizar bien por correo. Y vamos empezando con las clases telemáticas ya por YouTube, en vez de recurrir a ejercicios y cosas que os había dejado anteriormente. A ver, lo primero entonces, por supuesto, tercero A. Vamos a iniciar el tema 6, ¿de acuerdo? Hemos visto el tema 5, luego le pegamos una pequeña mirada a las cosas. Hemos hecho el tema 5, que era de áreas de figuras, y vamos a pasar a otro tema de geometría de objetos planos, pero en este caso movimientos y semejanza, que es básicamente aprender a medir cosas yendo un poquito más allá de Pitágoras, ¿vale? Y fijarse en propiedades de las figuras. Bueno, estamos colgando esto el día 24, y antes de comenzar, lo primero, para contactar conmigo, en caso de que no lo hayáis hecho ya, este es mi correo electrónico, y este otro es el correo de la Junta, que, en fin, os sugiero que utilicéis preferentemente este de aquí, porque es más directo. El otro simplemente enlaza al anterior. Bueno, para encontrar los vídeos, tomad nota del blog si no lo habéis hecho ya, ponedlo en favoritos o lo que sea, y conectaos regularmente. Aquí estoy colgando clases de todos los cursos, pero también las vuestras. Luego tenéis que ver las que son tercero, vamos a llamarle tercero A al grupo, ya sé que sois tercero A o tercero B, ¿vale? Pero para tener un grupo concreto. Bueno, sobre dudas, caso de que tengáis alguna duda, por favor, directamente un correo electrónico, es quizá lo más directo que voy a leer, ¿vale? Escribidme un correo electrónico, o si no, dejad un comentario en el blog, aunque eso es más indirecto porque tengo que andar buscando mensaje por mensaje a ver cuando hay comentarios. Algunas veces llegan los comentarios muy tarde. Entonces, a ser posible, un comentario en el blog. A propósito, si tenéis una duda en un momento dado, decid en qué minuto y segundo, ¿vale? En el minuto 17, segundo 14, tengo una duda, ¿vale? Luego minuto y segundo, ¿vale? Muy bien. Y ahora, por favor, está costando un montón de trabajo que todo el mundo se conecte para ver estos vídeos, Es mucho trabajo hacerlos e intentar que tengáis una clase mínimamente presencial. Y sin embargo hay un montón de gente que no se está enterando de que estoy colgando los vídeos. Entonces, por favor, pasad la dirección del blog a compañeros, ¿vale? Aunque ya la tengan, pasádsela a todo el mundo que conozcáis, Mírate tal y están colgando ejercicios, ¿vale? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a por un pequeño repaso, ¿de acuerdo? Y luego nos ponemos con el tema en que estamos ahora mismo viendo. Entonces, básicamente, en el tema anterior, en el tema 5, aprendimos dos cosas. Lo primero, reconocer figuras. Reconocer figuras planas. Y lo segundo que aprendimos fue medir. Básicamente, ángulo, área y distancia. Si lo pensáis, lo de reconocer figuras planas, pues poner nombre a las cosas. Esto es un triángulo. Realmente tipos de triángulos que había, ¿vale? Triángulo rectángulo, triángulo equilátero con los tres lados iguales, triángulo isósceles con dos lados iguales, triángulo escaleno con los ángulos desiguales, triángulo obtusángulo, el que tiene un ángulo obtuso, este de aquí, figuras de cuatro lados, el rectángulo, bueno, más o menos, si estuviera derecho, el cuadrado, como este de aquí, el paralelogramo, el rombo, el trapecio, los polígonos regulares, pentágono regular, más o menos, el hexágono regular, dos líneas, y los unimos, pim, pam, y figuras circulares, la circunferencia y el círculo, que es lo que está dentro, los sectores circulares, que era simplemente hacer una regla de 3 sobre el ángulo que tuviera el sector circular dentro, la corona circular, que es a un círculo al que le quito otro. Esta parte de dentro. Bueno, entonces aprendimos a reconocer figuras y ponerles nombres, y esto es importante. Y ahora, otra cosa que aprendimos es a medir
ángulos, áreas y distancias. Sobre los ángulos, si os acordáis, básicamente la cosa era muy sencilla, ¿eh? Simplemente recordar que, por supuesto, los ángulos, como son aberturas, muchas veces uno los puede ver pues como algo parecido a las agujas de un reloj, ¿no? Siempre el ángulo cero se suele poner aquí en la horizontal y nosotros medimos el ángulo como el levantamiento, ¿no? Respecto a la horizontal. Decíamos que si yo me levanto hasta la vertical, esto eran 90 grados, ¿no? Si yo doy media vuelta, esto eran 180 grados. Luego, una media vuelta, ¿vale? Y un cuarto de vuelta más, esto eran 270 grados. Y por supuesto una vuelta completa eran 360 grados. Habíamos dicho lo que pasaba si nos excedíamos de 360 grados, ¿no? Si teníamos más de 360. Y también que, como los ángulos van de 60 en 60, los trozos de ángulo no se miden con decimales. Uno no suele decir 30,28 grados, con decimales. Sino que uno suele utilizar grados, minutos y segundos. ¿Vale? Y esto de operar con grados, minutos y segundos podía dar algún problemilla, ¿no? Porque si uno tenía que restar, por ejemplo, 30 grados, 15 minutos y 6 segundos, y hay que quitarle esto 5 grados, 8 minutos y 20 segundos, cuando hacéis esta resta de aquí os daría negativo, y en ángulo negativo se puede entender, pero usualmente es incómodo. Entonces muchas veces para hacer restas de ángulos lo que había que hacer era tomar prestado, ¿no? Algo de más adelante para ponerlo atrás. Lo que hacía es, cogía aquí un minuto y lo pasaba a segundos. Entonces tenía una nueva resta que es igual que esta. 30 grados, un minuto menos, 14 minutos, y 66 segundos, ¿no? Y ahora sí que puedo restar tranquilamente 5 grados, 8 minutos, y 20 segundos. Realmente este tipo de cosas son más bien de primaria que de secundaria. 60, 50, 40, ¿no? Luego son 46 segundos, 8, 6 minutos y por supuesto 25 grados, ¿de acuerdo? Operaciones por el estilo de esta. Bueno, todo eso estaba hecho. Entonces medir ángulo no tiene gran problema, ¿no? Una vez que no sabe lo que hace. Para medir áreas. Para medir áreas lo que teníamos eran fórmulas, y las fórmulas sí que hay que conocerlas muy bien. Cada figura tiene su fórmula y tiene sus medidas, que hay que conocer muy bien. Tenéis una hoja que os pasé con un montón de fórmulas, pero hay ciertas fórmulas que uno tiene que aprender de memoria, porque no hay más remedio. Para recordarlo rápidamente con todas las figuras que hemos puesto arriba. Para los triángulos, todos ellos, y esta es quizá la fórmula más importante de todas, por supuesto, el área era base por altura entre 2, ¿verdad? Ahora atención a la altura. La base, pues un lado, típicamente cojamos el de abajo, ¿no? Pero la altura de un triángulo es un lado interno, el que va desde el punto más alto del triángulo hasta la base, formando un ángulo de 90 grados. Esto lo que hacía era que fuera muy cómodo calcular la altura de un triángulo usualmente utilizando un triángulo rectángulo por aquí y el teorema de Pitágoras, si os acordáis. Ahora hablamos del teorema de Pitágoras. Pero en todo caso la fórmula más importante que tenemos por ahí es área del triángulo, es base por altura entre 2. Ya habíamos dicho dónde salía el entre 2. El dividido por 2 sale de que en el fondo un triángulo es medio rectángulo, ¿no? Y la otra fórmula importante, por supuesto, es precisamente que el área de un rectángulo es base por altura, sin el entre 2. La base es esto, como es un rectángulo tiene un ángulo recto, luego esto es la altura, y el área es base por altura. Luego, es importante recordar estas fórmulas porque el área del triángulo sirve para todo. Si sabéis medir triángulos, sabéis medir casi cualquier cosa. Y el rectángulo es el que os da la fórmula del área del triángulo, ¿verdad? Porque en el fondo, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es la mitad de un rectángulo. Esta parte de aquí. Luego, entonces, el área de un triángulo es la mitad del área de un rectángulo. Para las demás figuras también había fórmulas, por recordarlas rápidamente. Entonces, área del triángulo, base por altura entre 2. Área del rectángulo, base por altura. Área del cuadrado, un cuadrado es un rectángulo en realidad. Es base por altura, pero como la base y la altura son iguales, es base por base o lado por lado, ¿no? Lado al cuadrado. Para un paralelogramo, el área es igual que para un rectángulo. Base
por altura, pero cuidado porque ahora la altura no es este lado inclinado, la altura es de arriba abajo, como en un triángulo. La altura en un paralelogramo hay que recordar que es desde arriba hasta abajo en ángulo recto. Bueno, para un rombo también hay que saberse la fórmula porque no vale la pena descomponer un rombo en triángulos. El área de un rombo era diagonal mayor por diagonal menor dividido por 2. Y para un trapecio la fórmula era curiosa. Era base mayor más base menor entre 2 por la altura. Como si dijéramos la media de las bases, base más base entre 2, multiplicado por la altura. Luego, para polígonos regulares como el pentágono y el hexágono, había una fórmula que es interesante recordar. Cuando yo tengo un polígono regular, como el hexágono, por supuesto podría romper el hexágono en triangulitos, pero muchas veces es más fácil recordar simplemente que todos los polígonos regulares tienen un centro, porque son figuras básicamente que se pueden meter dentro de un círculo. Entonces, hay dos lados importantes, interiores, dentro de un polígono regular. El que está pintado en rojo va desde el centro, que está aquí, hasta un vértice. Y esto es lo que se conoce como el radio del polígono regular. ¿Por qué radio? ¿Por qué una R de radio? Vamos a ponerlo mejor. Vamos a ponerlo en mayúsculas para que se vea mejor. Se le llama radio porque todos los polígonos regulares podéis meterlos dentro de una circunferencia. Son tan regulares que sus vértices están perfectamente metidos en una circunferencia si uno lo hace bien. Entonces, lo que va desde el centro hasta los vértices es el radio de la circunferencia. Por tanto, tiene sentido llamarle radio. Pero aparte del radio, está el lado azul. El lado azul, lo que va es desde el centro hasta la mitad de cada lado, formando además un ángulo recto. Y esto es lo que se conoce como apotema. Bueno, pues el área de un polígono regular es perímetro por apotema entre 2. Perímetro multiplicado por apotema. Y dividido por 2. En cierto sentido es parecido a lo de base por altura entre 2 y la idea es la misma, pero en vez de utilizar solamente una base utilizáis el perímetro, todas las bases. La idea, por supuesto, es que cuando uno tiene un polígono regular, en el fondo lo que tenéis es un montón de triángulos, ¿vale? Porque si yo me voy desde el centro, tenéis un montón de triangulitos. Entonces, en vez de hacer para un solo triángulo base por altura, que es la apotema entre 2, hacéis todas las bases, que es el perímetro, por su altura, que es la apotema, y dividido por 2, ¿vale? Es la misma idea que un triángulo, pero muchas veces. En vez de base por altura entre 2, perímetro por apotema, que es la altura de cada triángulo, entre 2. Es una tontería. Bueno, y luego las figuras circulares. Ojo a las figuras circulares. De las figuras circulares, la más importante, por supuesto, es la circunferencia. La circunferencia tiene un centro y tiene un radio. Parte de radio, tiene diámetro, tiene cuerdas, ¿verdad? Tiene tangentes, todo eso lo dijimos. Y ahora, hay dos fórmulas que hay que conocer perfectamente para un círculo, que es el área del círculo, que era pi r cuadrado, ¿vale? Pi por radio al cuadrado. Esto no se puede olvidar, son fórmulas que uno tiene que saber para toda la vida. Y luego el perímetro o la longitud, se le suele llamar de la circunferencia, que es 2 pi veces el radio, 2 por pi por r. Donde pi es un número con infinitos decimales, pero para trabajar con él en la práctica uno lo aproxima. Es buena idea no tomar 2 decimales, sino 4, ¿vale? 3,1416.
Nunca toméis solo dos decimales del número pi porque suele dar malas aproximaciones. Es mejor pasarse un poco y tomar los 4, ¿de acuerdo? 3, 14, 16. Y ahora, un sector circular es simplemente un trozo de círculo. Luego, si teníais un sector circular con un cierto radio y un cierto ángulo, vamos a llamarle, acordaos que a los ángulos se les suele poner nombres de letras griegas, ¿vale? Pues lo que hacía uno era decir, bueno, todo el círculo, que su área es pi r cuadrado, equivale a 360 grados de círculo. 360 grados. Luego el ángulo que yo tengo será el área del sector. Uno hace una regla de 3 directa. La idea es que todo el círculo, que es una vuelta completa, todo el círculo, su área son 360 grados, ¿no? Todo el círculo son 360 grados. Entonces, el trozo de círculo que tengo yo, que son alfa grados, será el área que busco. Entonces, ¿cómo saco el área? Pues como se hace una regla de 3, ¿no? Este por este, entre este, el área es alfa por pi r2 entre 360. Y para una corona circular ya es una tontería. Si yo tengo una corona circular, lo que tengo es un círculo menos un círculo. El área que quiero calcular es la que está aquí dentro. Esto de por aquí. Vamos a pintarlo un poco apresurado, ¿vale? Esta zona. No lo de dentro, sino esto. Muy bien. Entonces, para conocer una corona circular necesitáis el radio del agujero, que suele ponerse con R minúscula, y el radio grande, que suele ponerse con R mayúscula. ¿Cuánto es el área de una corona? Pues fácil, ¿no? Pi por el radio grande, área del círculo grande, y le quito el área del círculo pequeño. Esto es un repaso rápido de cosas que deberíais saber ya prácticamente de primaria, pero bueno, en fin. No tienen la más mínima dificultad. Bueno, y una cuestión más. También hay que aprender a medir distancias, y ahora entendemos por qué hay que saber medir distancias. Aparte, las distancias son importantes para saber lo lejos que está algo. Las distancias también sirven para medir los lados que me faltan en un problema de áreas, ¿de acuerdo? Si me falta la apotema, o si me falta la altura en un triángulo, o lo que sea, o si me falta un radio por aquí en un círculo. Entonces, cuando me faltan lados, usualmente o los puedo sacar rápidamente por analogía, o si no, la clave para medir distancia siempre es el teorema de Pitágoras. Y ahora, ¿qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Bien, atención, porque el teorema de Pitágoras, que deberíais conocer perfectamente, es el teorema quizá más importante, el resultado más importante en toda la geometría. Por lo fácil que es y por lo importante que es. El teorema de Pitágoras dice que si deis un triángulo rectángulo, tiene que tener un ángulo recto, si no esto no funciona. Entonces, el lado que está delante del ángulo recto es lo que se conoce como la hipotenusa. Nosotros a la hipotenusa siempre la llamamos C. No le llaméis H a la hipotenusa, porque H es la altura de un triángulo, y en un triángulo, este triángulo, por ejemplo, la altura es esto. ¿Vale? Y a los catetos la llamamos A y B. Típicamente uno a los lados de un triángulo se llama A, B y C, porque hay 3 lados, pues A, B y C, ¿de acuerdo? Entonces, reservamos la C, que es la letra que está separada, para la hipotenusa, que es el lado grande, y llamamos A y B indistintamente a los otros dos. Lo que nos dice Pitágoras es que A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado. La suma de los cuadrados de los lados pequeños es el cuadrado del lado grande. Ahora, si uno recuerda que a los lados pequeños se les llama catetos, esto es un cateto y esto es un cateto, y que al lado grande se le llama hipotenusa, lo que dice Pitágoras es que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y ahora atención, porque estoy viendo malos hábitos en clase, ¿de acuerdo? Os he visto a algunos escribir el teorema de Pitágoras como cateto cuadrado más cateto cuadrado igual a hipotenusa cuadrado. Esto es un extremo, es muy mal hábito por dos motivos, ¿de acuerdo? No es que esté, bueno, de hecho está mal, o sea, esto está mal. Primero, en matemáticas jamás se utiliza la misma letra para dos cosas distintas. Si un cateto
y otro cateto no son iguales, y en general no son iguales, no podéis utilizar la misma letra para los dos. Luego no podéis decir cateto cuadrado más cateto cuadrado y poner la misma letra. Utilizar letras distintas para cosas distintas. Si no, eso es una falta muy grande en álgebra. Y en segundo lugar, es muy desaconsejable utilizar h para la hipotenusa, porque h es la letra que se reserva para la altura. ¿De acuerdo? Y la altura de este triángulo es esto, no esto. Así que por favor evitad esto en la medida de lo posible. Es muy mal hábito. Hay que aprender a quitarse los malos hábitos antes de que vengan problemas más gordos detrás. Bueno, en todo caso, esto es lo que vimos en el tema anterior. Hemos hecho un montón de ejercicios, y os quedaron ejercicios en la hoja para hacer. Tenéis una hoja enorme para ir haciéndola, y revisándolos con calma. Ya miraremos alguno. Pero entonces vamos a ir más allá, ¿de acuerdo? Vamos a ir a por el tema 6. Ahora, el tema 6 trata básicamente de dos ideas. Las dos ideas son muy importantes, pero curiosamente para vosotros es más importante ahora mismo una que la otra. Tema 6 va de movimientos y semejanza. Y en el fondo, como un resumen del tema inicial, ¿de acuerdo? Porque uno tiene que saber primero lo que está haciendo antes de ponerse a hacer cosas. Como resumen. Los movimientos en un plano, detrás de la idea de la que están, es de que son transformaciones de una figura, cambios de la figura, transformaciones o cambios, que no la cambian, ¿vale? Que no alteran la figura, que no alteran su forma, o sus medidas. Veréis, muchas veces las personas decimos que una cosa es igual a otra, aunque no sean iguales, porque se diferencia en lo que sea un movimiento. Entonces, un movimiento en el plano, ¿vale? Lo que se llama un movimiento, es algo que yo le hago una figura, altero la figura, pero no cambio ni su forma, ni sus medidas, no cambio sus ángulos, no cambio su área, no cambio absolutamente nada, de la naturaleza de la figura. Por ejemplo, vosotros tenéis un triángulo justo aquí en la hoja. Este triángulo. Yo si este triángulo ahora cojo y lo empujo, y lo muevo hasta aquí, es el mismo triángulo para mí. ¿De acuerdo? Ya sé que no está muy bien dibujado, ¿vale? Pero imaginemos que fuera el mismo. ¿De acuerdo? Si yo traslado un triángulo de un sitio a otro, sin romperlo, sin doblarlo, sigo teniendo el mismo triángulo, ¿verdad? Este lado sigue midiendo lo mismo que este lado. Este ángulo sigue siendo el mismo que este ángulo de aquí. Y el área del triángulo sigue siendo la misma que el área del principio, ¿no? Hasta el punto de que nosotros decimos que es la misma figura. Y si yo tuviera dos figuras, una aquí y otra aquí, idénticas, yo diría, son la misma figura, a pesar de que no sean el mismo objeto, ¿de acuerdo? Entonces, los movimientos en el plano, que es la primera mitad del tema, consiste en estudiar qué puedo hacerle yo a una figura para obtener otra figura a la que considero idéntica, aunque haya cambiado en algo, ¿vale? En este caso ha cambiado su posición. Tengo el mismo triángulo en otro sitio distinto. Fijaos que cuando yo tengo dos cosas en dos sitios distintos, podría decir que no son la misma. Hasta el punto de una persona muy rara podría pensar que si yo estoy sentado en una silla, soy una persona. Y si me levanto, ahora soy una persona distinta, porque no estoy en el mismo estado, ¿de acuerdo? Es un poco raro, ¿vale? Pero por eso, pensar, bueno, si ha cambiado, no es lo mismo, ¿no? Entonces, la pregunta en matemáticas es, ¿qué cosas puedo hacerle yo a una figura sin cambiar su naturaleza? ¿De acuerdo? Sin cambiar sus medidas, su forma y sus cosas. Entonces, lo primero, si yo muevo una cosa de un sitio a otra, simplemente moviéndola, sin alterarla, que es lo que se llama trasladarla, esa figura no cambia su naturaleza. Y ahora hay otra cosa que podéis hacerle a una figura para que no cambie su naturaleza, que es, si yo tengo este triángulo otra vez, ¿vale?
y yo lo giro. Lo cojo, lo giro y lo vuelvo a posar. Y tengo, por ejemplo, el triángulo, pero ahora dado la vuelta, porque lo he girado por completo. Lo he girado, bueno, 180 grados. Entonces lo que antes era arriba, ahora es abajo. Si os fijáis, este triángulo sigue siendo el mismo, ¿vale? Este lado de aquí, que ahora está aquí, sigue midiendo lo mismo. Este ángulo de aquí, que ahora está aquí, sigue midiendo lo mismo. Y el área sigue siendo la misma. Luego, girar una cosa o trasladar esa cosa son movimientos. ¿Por qué? Os dan una figura nueva que en el fondo es idéntica a la anterior en todas sus propiedades, salvo que ha cambiado su posición o ha cambiado su orientación, ¿de acuerdo? De apuntar arriba a apuntar abajo. Eso es lo que se llama movimientos en el plano. Curiosamente hay otro movimiento más, que no se ve tan claro con triángulos, pero imaginaos que yo tengo una figura en forma de R, por ejemplo. Tengo una R recortada en cartulina. Y ahora imaginaos que la pongo delante de un espejo. Y entonces obtengo una nueva letra en forma de R, pero que está reflejada. Imaginaos que el reflejo fuera exacto, ¿vale? Lo estoy dibujando aquí. Resulta que esta parte de aquí mide lo mismo que esta parte de aquí. Esta parte, por ejemplo, este circulillo de aquí, mide lo mismo que el de aquí, porque es lo mismo pero reflejado. Y por supuesto el área que hay por dentro de la figura, toda esta zona verde de por acá, toda este área, sigue siendo la misma que la de por aquí. Entonces resulta que si yo reflejo una imagen, sus medidas tampoco cambian. Luego la reflexión respecto a una recta, como si esa recta fuera un espejo, también es una simetría, es un movimiento en el plano. Podréis pensar que a lo mejor la reflexión es lo mismo que un giro. ¿Por qué he puesto las reflexiones y los giros aparte? Si en el fondo uno podría pensar lo que he cogido es esta R y girarla. Fijaos que no es lo mismo, ¿vale? Vamos a hacerlo en un momento. Yo tengo la letra R y la pongo delante de un espejo. Y se me refleja y tengo la misma R pero reflejada. Ahora, si yo esta R la giro, a ver si consigo llegar a la otra R, si os fijáis, nunca se llega a la otra R. Si la giro primero 90 grados, tengo esto, ¿vale? Y todavía no he llegado a la otra letra. Si ahora la vuelvo a girar 90 grados más, tengo una R dada la vuelta. Y todavía no he llegado a la letra sin reflejar. Si sigo girando 90 grados, tengo esto de aquí. Y si sigo girando, vuelvo a llegar a esta. Si os fijáis, por más que yo gire esta letra, nunca tengo la misma que la de aquí. Luego, reflejar una cosa no es lo mismo que girarla. Eso podéis verlo en un espejo, ¿de acuerdo? Cuando miráis vuestro reflejo en un espejo no es lo mismo que vosotros. Si yo levanto la mano izquierda, mi reflejo levanta la mano derecha, ¿vale? Luego, si yo soy diestro, mi reflejo es zurdo. Luego no es lo mismo que yo, ¿vale? Es un cambio esencial. Entonces, la primera parte del tema, que es de momento un poco teórica, pero la abordaremos poco a poco, se ocupa de lo que son los movimientos. Y los movimientos son básicamente de tres tipos. Traslación, luego giro, que en matemáticas se llaman rotaciones, ¿vale? Porque es como rotar una cosa. De ahí viene la palabra rotor, de un helicóptero. Rotación, que es lo mismo que giro, ¿vale? Y mirarse en un espejo, ¿vale? Lo que en matemáticas se llama reflexión. Estas son las tres familias de movimientos que hay en el plano. Si yo una cosa la cambio de sitio pero no la altero, sigue teniendo la misma forma y las mismas medidas. Si yo una cosa la giro, pero no la altero, sigue teniendo las mismas medidas. Y curiosamente, si yo una cosa la pongo delante de un espejo,
la imagen, ¿vale? En el espejo tiene las mismas medidas que la imagen original, ¿vale? Esto también lo podéis ver en los programas de dibujo, en el ordenador, ¿vale? En el programa de dibujo os deja cortar y pegar una figura, y ponerla en otro sitio. Os deja girar la figura si la seleccionáis. Y os deja reflejar la figura, Bueno. Entonces la primera parte simplemente es aprender cómo conseguir figuras idénticas a partir de una utilizando movimientos. ¿Vale? Y los movimientos luego tienen mucho interés en el arte y en cosas por el estilo, y eso lo mencionaremos muy brevemente. Por ejemplo, cuando uno tiene una figura básica como un triángulo, si yo este triángulo lo traslado muchas veces, tengo como una especie de patrón, ¿no? Que puede quedar bonito si uno lo pone, pues no sé, en una pared o unas baldosas o algo por el estilo. Esto es lo que se llama un friso. Si además cogéis esta recta de aquí, la recta de abajo, y reflejáis hacia abajo la figura, queda todavía más interesante, ¿vale? Tenéis un friso con un reflejo, figuras reflejadas. Entonces, a veces se utilizan estas ideas en arte para coger una figura sencilla y hacer algo grande de decoración simplemente repitiendo la misma figura, para lo cual utilizáis traslaciones, esto aquí, 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 y esto aquí, 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 y luego reflexiones para conseguir una figura grande. Y en arte también existe la idea de mosaico, que es coger una figura básica otra vez, por ejemplo, un hexágono, y ahora utilizar traslaciones y rotaciones para cubrir todo el plano, todo un suelo con esa figura. Por ejemplo, si este hexágono lo traslado para aquí y lo pongo al lado pegado, tengo otro hexágono pegado. Y si lo vuelvo a pegar abajo, tengo otro hexágono pegado. Aunque no os quede así muy bien. Y ahora puedo pegar otro hexágono aquí, trasladando el del principio. Y si uno va trasladando y trasladando hexágonos, resulta que podéis cubrir un suelo con losas hexagonales. Entonces, repitiendo una figura hexagonal, podéis conseguir lo que se llama un mosaico hexagonal. La naturaleza y el arte utilizan mucho este tipo de ideas para conseguir hacer grandes estructuras a partir de una estructura sencillita. Simplemente cojo este hexágono y lo voy trasladando de lado a lado hasta cubrir todo el plano, o una extensión muy grande. ¿Vale? Tristemente, ciertas estructuras, como por ejemplo los virus también, utilizan esta idea de una proteína elemental y la van girando y rotando y consiguen producir toda una cápsula con ella, ¿no? Entonces, curiosamente estas ideas, si uno las aprende a dominar, son interesantes. Por supuesto, aquí vamos a trabajar solamente en el plano, mientras que un virus, por ejemplo, sería una estructura espacial, algo parecido a un poliedro. Lo veremos en el tema siguiente. Pero todas estas ideas, aunque parezca que son inocuas, luego tienen mucho interés en la naturaleza y en la técnica. ¿Vale? Entonces es interesante aprenderlas. Bueno, esto por la parte de movimientos. Ahora, aparte de movimientos, vamos a ver la parte de semejanza. Y la parte de semejanza sí que es el plato fuerte de este tema, y es donde nos vamos a centrar mucho más. ¿Qué es la semejanza? La semejanza es una idea. Veréis, imaginaos que yo tengo, por ejemplo, un mapa. El mapa del mundo, pongamos por caso, este mapa. En este mapa cualquiera reconoce dónde está España, ¿verdad? España, básicamente, es esta cosa de aquí. Y nadie tendría problema en decir, ¿qué es España? Esto es España. Sin embargo, me imagino que os daréis cuenta que eso que estoy diseñando yo ahí no es España. Eso de ahí es una mancha de color en una pantalla. ¿Cómo sé yo que esa cosa con esta forma, más o menos, ¿de acuerdo? Es España. Aquí lo que interviene es precisamente la idea de semejanza geométrica. En matemáticas se dice que dos figuras son semejantes cuando son figuras que tienen la misma forma pero distinto tamaño. Figuras con la misma forma pero distinto tamaño. Esto es la semejanza. A ver,
Cuando se hablaba de movimientos en el plano, en la página anterior, vamos a volver un momento, si os fijáis que haríamos misma forma y mismo tamaño. Aunque yo gire, misma forma, mismo tamaño. Y aunque yo refleje, misma forma, mismo tamaño. ¿Vale? Sin embargo, muchas veces, en la práctica, que una cosa tenga el mismo tamaño es sacrificable, ¿vale? La forma es más importante que el tamaño. Dicho de otra manera, si yo pinto esto, todo el mundo sabe que básicamente lo que estoy pintando es una persona, porque la forma es reconocible, aunque ninguna persona tenga el tamaño que le permita caber dentro de una pantalla o un ordenador. ¿Lo entendéis? Entonces, muchas veces en geometría, la forma es más importante que el tamaño. Entonces, pensar solamente en cosas que mantienen sus medidas no es tan importante como cosas que conservan la forma, ¿de acuerdo? La forma es más importante que las medidas. Y ahora, nuestro cerebro está acostumbrado a reconocer eso, ¿vale? Si yo tengo una persona que está muy cerca de mí, la veo grande, ¿no? Si esa misma persona se aleja, se hace más pequeña porque se ha alejado, ¿no? Está más lejos. Sin embargo, yo sigo reconociéndola exactamente como la misma persona, ¿vale? Mi cerebro es capaz de darse cuenta de que aunque esa persona parezca muy pequeñita, sigue siendo la misma persona que había al principio, la misma que tenía delante. Ahora, esto no es ninguna tontería, es una cosa que tenéis metida en vuestro cerebro y que además no se nace con ella. Hay un experimento muy interesante que hizo un etnólogo, una persona que estudia distintas culturas. Ese etnólogo se fue a una tribu que vive todo el tiempo metida en la selva. Es gente que vive en una selva tan cerrada que más allá de 10 metros no ves nada, porque está todo tapado por hojas. Entonces esa persona cogió a un miembro de esa tribu, se lo llevó fuera de la selva y lo subió a lo alto de un monte, y desde el monte se veía toda la zona alrededor. Y el miembro de esa tribu, mirando hacia el horizonte, se puso a preguntarle al etnólogo que qué tipo de insectos eran esos que veía ahí delante. Y el etnólogo se quedó así como 5 minutos preguntándose qué estaba diciendo esa persona, hasta que se dio cuenta de que el miembro de la tribu estaba señalando a personas que estaban lejos. Como esa persona nunca había salido de la selva, no estaba acostumbrado a ver en perspectiva. Entonces no se daba cuenta de que una persona que es pequeñita, muy pequeñita, que está lejos, es una persona todavía. Creía que eran insectos, ¿vale? Como no tenía idea de lo que es perspectiva, porque nunca había vivido fuera de la selva, no se daba cuenta de su cerebro de que una cosa pequeña es lo mismo, solo que está lejos. Es decir, su cerebro no tenía idea de lo que son figuras semejantes. Entonces muchas veces las personas dan por sentadas cosas que otras no dan por sentadas, y en matemáticas no hay que dar nada por sentado. Si hubierais nacido en una selva, viendo una persona lejos, no os daréis cuenta que es la misma persona que vive cerca, que está cerca. En cuanto se aleja creéis que es otra persona distinta o incluso que es otro animal distinto. No se os ocurre pensar, ese tío que vivía en la selva pensaba que la gente pequeña eran como insectos o enanitos que estaban ahí. No se le ocurría pensar que es la misma persona pero que está muy lejos, ¿vale? Entonces, educar la cabeza para entender lo que es la semejanza a nivel geométrico es importante, ¿vale? Entonces, ¿qué son dos figuras semejantes? Son dos figuras que tienen la misma forma pero de distinto tamaño, ¿de acuerdo? Y nosotros en nuestra cultura estamos tan acostumbrados a eso que ya decimos que dos figuras que son semejantes son idénticas. Por ejemplo, yo digo que esto de aquí es España, cuando en realidad esto no es España. Esto es un dibujo pequeño de España. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que hacer un mapa de España a escala real no tiene sentido, sería un mapa que no cabría en ningún edificio. Bien, cuidado con la idea de semejanza entonces. ¿Qué son dos figuras semejantes? Vamos a pasar a triángulos y cosas que podamos controlar. Un triángulo, por ejemplo, y otro triángulo son semejantes cuando tienen la misma forma pero tienen distinto tamaño. Entonces vamos a pintar en un momento 3 triángulos, 1, 2 y 3. ¿Vale? El triángulo 1, el triángulo 2 y el triángulo 3. De estos 3 triángulos hay 2 que son semejantes y uno que no lo es, con los otros 2. Obviamente, ¿qué triángulos son semejantes? Estos 2 de aquí, ¿verdad? ¿Y qué triángulo no es semejante? El de abajo. ¿Por qué los 2 primeros triángulos son semejantes? Porque tienen la misma forma, ¿no? La misma forma quiere decir los mismos ángulos. Los 2 tienen un ángulo recto, tienen un ángulo agudo aquí de la misma medida, y otro ángulo aquí de la misma medida también. Mientras que esta figura de aquí no tiene ningún ángulo recto, luego no puede tener la misma forma que los otros 2, ¿de acuerdo? La semejanza es muy muy importante
en matemáticas porque nos da una alternativa a Pitágoras, ¿de acuerdo? Y esta es la clave. La semejanza nos va a permitir medir figuras por analogía. Vamos a ver ahora un ejemplo sencillo. ¿Sí? Medir por analogía. Esto es súper importante. Si yo sé que dos cosas son semejantes y puedo medir una, automáticamente puedo medir la otra. Y ahora veremos cómo. Vamos a ver un ejemplo rápido. Imaginaos que yo tengo un mapa, como el de arriba, pero, por ejemplo, para que esté una escala y de números más pequeños, tengo el mapa, lo que se llama el plano de una casa, el plano de mi casa, ¿de acuerdo? Tengo aquí mi casa con sus habitaciones, visto todo desde arriba, ¿no? Esto es una habitación, esto es otro cuarto, esto, por ejemplo, puede ser un garaje, ¿vale? Por aquí puertas y todo eso. Típicamente los mapas tienen una cosa que se llama la escala, ¿no? Por ejemplo, escala 1:500. Lo que me dice la escala es cuántas veces es más pequeño el mapa que la realidad. Si este mapa está a escala 1:500, lo que me está diciendo es, el plano tiene la misma forma que mi casa. Esto tiene la misma forma que mi casa visto desde arriba, pero es 500 veces más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo, yo sé que en el mapa, y esto lo puedo medir con una regla, estos son 40 centímetros, ¿qué quiere decir? Que en la realidad, que tiene la misma forma exactamente que el mapa, pero es mucho más grande, aunque esto sea exageradamente pequeño, ¿vale? Vamos a ponerlo, vamos a aceptarlo. En la realidad, si yo sé que en el mapa esto mide 40 centímetros, en el mundo real, esto de aquí es 500 veces más grande, porque la escala es 1:500. Luego, ¿cuánto mide? Pues 40 centímetros por 500. Porque es 500 veces más. Que por supuesto son 20.000 centímetros, que son 20 metros. Fijaos que como mido en centímetros, siempre centímetros. Si tenía centímetros en el mapa, sigo teniendo centros en la realidad, solo que 500 más. Y entonces, cuando ya tienes centímetros, perdón, estoy subestimando. Si divido por 100, tengo 200 metros, ¿vale? Una bonita casa. ¿De acuerdo? Entonces, la clave de la semejanza es que si ellos son semejantes, ¿vale? Tienen la misma forma, pero de distinto tamaño. Ahora los tamaños van a estar relacionados, porque como la forma es la misma, ¿de acuerdo? Si el mapa es 500 veces más pequeño que la realidad, cada lado es 500 veces más pequeño que la realidad. Luego entonces, si esto mide, con mi regla, 40 centímetros, esto mide 40 por 500, 20.000 centímetros. Así de fácil. Si esto lo puedo medir y por ejemplo me da 10 centímetros, yo sé que esto será 10 por 500, pues 50 metros. Y es así de fácil. Entonces, la semejanza nos va a permitir medir figuras sin tener que utilizar Pitágoras, simplemente utilizando una figura semejante y lo que se llama un factor de escala, que es esto de aquí. Esto es la clave tema. La parte de movimientos, si os fijáis, entonces la primera parte, que es movimiento, es muy restrictiva, porque dice misma forma y mismo tamaño. Entonces hay muy poquitas cosas que conservan la forma y el tamaño, solamente relaciones, giros y reflexiones, ¿de acuerdo? Sin embargo, si uno admite que dos cosas pueden tener misma forma, pero distinto tamaño, eso se puede utilizar para medir montones, nos sirve para entender la perspectiva y para un montón de detalles más, ¿vale? Nos permite utilizar mapas y nos va a permitir medir la altura de un edificio sin tener que subirnos a él, ¿vale? Luego entonces vamos a trabajar sobre todo con semejanza. Son cosas que habéis hecho ya el año pasado, pero bueno, nos viene bien de todas maneras repasarlo, ¿de acuerdo? Esto es simplemente una pequeña introducción al tema, ¿vale? A partir de mañana vamos a ponernos ya serios a hacer ejercicios, ¿vale? Entonces, por hoy simplemente
entender esto. Bueno, vamos a simplemente dejar planteados un par de ejercicios muy tontos para mañana. Y con esto lo dejamos y mañana nos ponemos en serio, empezando curiosamente por la semejanza, ¿de acuerdo? Dejaremos los giros y movimientos para más adelante, para la última parte, porque la parte operativa de este tema realmente es la semejanza. Pero bueno, inicialmente, y para tener mañana algo de lo que hablar con la parte de traslaciones y eso, por favor, de ejercicios. Son muy sencillos y son una tontería. Por ahora simplemente hacedlos en casa y mañana los corregimos. Luego os iré pidiendo ejercicios para mandar por correo electrónico y iré viendo quién trabaja y quién no trabaja, ¿vale? Pero como esta es la primera clase así telemática que tenemos, de momento vamos simplemente a mirar las cosas así. Vale, entonces, de la página 96. Y es un ejercicio muy tonto. Echarle una mirada al ejercicio, simplemente el 1. El ejercicio 1. Y el ejercicio 2 también. Realmente es más trabajo entender el enunciado que otra cosa. Figura que es más o menos así. ¿Cómo se llama esta figura? No tiene un nombre específico, ¿de acuerdo? Porque es demasiado irregular, pero tiene 2, 3, 4, 5 y 6 lados, ¿no? Luego es un hexágono irregular, no vale la fórmula de perímetro por apotema, porque no lo puedo meter en un círculo con todos sus vértices bien metidos en el círculo, ¿vale? Es un pentágono irregular. Muy bien. Pues lo que os dicen es, traslada utilizando la traslación que se hincha. Lo que están diciendo es